Ya a las 20:20, segundo tramo para esta edición de La Perra Vida en los 580 de Universidad. Lo que sigue tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo en los últimos días, ¿no? El desplome de las acciones de Bayer en la bolsa en los Estados Unidos al conocerse la resolución de una corte de California que resolvió una causa tramitada por un jardinero que había utilizado glifosato durante sus tareas habituales y contrajo cáncer. La Corte resolvió que debe indemnizarse, es la ex Monsanto que acaba de ser comprada por Bayer, dicho sea de paso, debe indemnizarse al jardinero con $276 millones por los daños sufridos. Pero lo importante es que la resolución de la Corte dice el glifosato es cancerígeno. Esto, por supuesto, va a tener otro tipo de consecuencias en el tiempo, considerando que hay 5.000 causas pendientes de tratamiento, o sea, 5.000 trámites judiciales parecidos a este que están pendientes de sentencia en distintas instancias de este trámite judicial en los Estados Unidos, lo que puede significar un golpe durísimo para la política de Bayer de quedarse con una marca que estaba desacreditada como Monsanto y mantener el glifosato en su cartera de productos. Lo cierto es que, porque la naturaleza imita al arte, decía Oscar Wilde, resulta que entre nosotros una autora ha incursionado hace un tiempo en el género negro y uno de los datos centrales de la trama de su novela, Noxa, tenía que ver justamente con este agroquímico. Estamos saludando ya a María Inés Krimer, la autora. ¿Cómo estás, María Inés? Buenas noches. Buenas noches, un gusto charlar con ustedes. Bueno, hace unos días, a ver, ¿cuándo fue? La semana pasada estábamos charlando justamente con algunos colegas que han estado trabajando sobre el tema de la serie negra y que justamente habían trabajado sobre esta obra tuya, ¿no? Libro que está por presentarse acá en Córdoba. Sí, seguramente estamos hablando de Leandro Calle y otros amigos que tengo en Córdoba. Exactamente, de ello se trata. Bueno, el punto es que de alguna manera vos te adelantaste, si se quiere, desde la ficción y desde la serie negra, te adelantaste un poquitito a este discurso que imponen los tiempos, ¿no? Sí, realmente celebro la sentencia esta de California, porque me parece que es algo que, como muy bien lo explicaste en tu introducción, va a marcar el inicio de una catarata de demandas o la activación de las ya preexistentes respecto de la peligrosidad de este herbicida. En realidad, la historia mía viene de muchísimos años atrás. Recuerdo que era cerca de los 90, yo estaba circunstancialmente de visita en un campo y en el campo lindero, cultivado con soja, pasó un avión fumigador. Recuerdo que al otro día, cuando los levantamos, miro los árboles que rodeaban el lote en donde nosotros estábamos parando y el efecto era devastador. O sea, yo sin todavía conocer qué producto se había utilizado para fumigar ni en qué consistía, entendí que la peligrosidad de ese producto realmente era muy importante. Me llamó la atención y eso quedó en mi cabeza hasta que muchos años después empecé con el proyecto de Noxa. Ahí ya había concurrido a varios encuentros de médicos de pueblos fumigados, incluso encuentros que se hicieron acá en Buenos Aires en la Facultad de Medicina, y ahí escuché testimonios que eran dignos de Stephen King o lo dejaban atrás. Por ejemplo, recuerdo perfectamente el testimonio de un fumigador aéreo de nombre Fabián, que en esa primera etapa se fumigaba sin ningún tipo de protección, o sea, sin barbijo, sin guantes, se cargaba directamente el producto con las manos, y su físico era realmente una radiografía de la toxicidad del producto. Tenía el cuerpo lleno de quistes. Recuerdo que no podía ni sostener el micrófono, era la hija la que se lo sostenía para que él diera el testimonio. Bueno, escuché sobre las fumigaciones sobre las escuelas rurales,
cuando los chicos, estoy hablando siempre de la primera etapa, cuando todavía no se tenía información fidedigna, salían a festejar el paso de los aviones porque como que llovía. Claro. Y los saludaban, en fin, realmente toda una serie de testimonios que me atraparon y me hicieron pensar que de ahí podía salir una ficción, como bien lo mencionaste a Oscar Wilde, muy cercana a la realidad. Sí, el punto es que es como si te estuvieran arrojando agente naranja, ¿no? Defoliante. Esos son más o menos los resultados. Donde crece la soja, no crece más nada, ¿no? No, sí, pensamos que, digamos, el origen de estos herbicidas se pueden remontar incluso un poco más atrás, porque su componente principal es el cianuro, que era la base del ciclón B, que era el gas que se utilizaba en los campos de concentración alemanes. Después reciclado con otras fórmulas, con el agente naranja, que se utilizó en Vietnam, y ahora lo recibimos nosotros, nuevamente reciclado, como el herbicida de Monsanto, ahora con la pátina de Bayer, ¿no? Exacto. Bueno, tu novela, además, que yo creo que es la primera que encara justamente este tema, que es, si se quiere, relativamente reciente, muy, muy contemporáneo. Además fue finalista de el premio de Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón, ¿no? Sí, fue muy interesante la experiencia en Gijón, donde viajé el año pasado, porque cuando explicaba todos estos temas que estamos conversando en este momento, el aumento exponencial del uso del herbicida, en especial en la mayoría de los países latinoamericanos, ellos me escuchaban, ¿no?, como un poco sorprendidos, ¿no? Y yo también estaba sorprendido de su sorpresa, porque nosotros tenemos como una visión de la realidad bastante más cercana al matadero de lo que puedan tener los europeos, ¿no? Claro, por supuesto. Pero el otro punto interesante es que me parece, sospecho, vos te debes haber documentado bastante con todo el trabajo de los médicos de pueblos fumigados, ¿no? Que han realizado una tarea importantísima en esta materia. Sí, han realizado una tarea muy importante de difusión, de concientización, y creo que se ha avanzado bastante, al menos en el conocimiento público de la peligrosidad del producto, cosa que no ha sido reconocida por Monsanto. Lo que ocurre es que para comprobar la toxicidad de un producto se tarda mucho tiempo. Sí, por supuesto. Son casi, creo que cerca de 40 años, así por ejemplo pasó con el cigarrillo y pasó con otros productos químicos que han tardado mucho tiempo en poder comprobarse científicamente, pero al menos frente a tantos testimonios dramáticos de mujeres que pierden sus embarazos o bebés que nacen le faltan un dedo, le falta un riñón, creo que al menos habría que pararse a detener y hacer una pausa e investigar un poco más a qué estamos expuestos en este momento. Bueno, en este momento ya se ha encontrado glifosato en el algodón, se ha encontrado glifosato en el lecho del río Paraná. En fin, realmente si en este momento no se repiensa un poco este modelo agrosojero, creo que vamos a estar con problemas de salud pública muy, muy considerables, y los problemas de salud pública y los problemas de salud en general tienen que ver con los excesos del capitalismo, y que es justamente lo que cuenta la novela negra. Sí, por cierto. Digamos que es el ámbito ideal para que transite la novela negra en estos tiempos, ¿no? Pero me hacías acordar un poco con la descripción de los males que trae el glifosato. ¿Vos te acordás de los hijos de la talidomina en los años 60? Sí, me acuerdo perfectamente, y el tiempo que se tardó en aceptar y en comprobar los efectos desastrosos que causó, porque claro, en un primer momento hay tantos intereses económicos dando vuelta que hay toda una resistencia empresarial a admitir que lo que ponen en juego es la salud pública, ¿no?
Claro, por supuesto, por supuesto. Y bueno, el otro dato que es y que importa señalar es que vos formás parte de ese círculo, si se quiere, reducido, que incursiona en la serie negra con protagonistas femeninos, porque habitualmente los protagonistas de la serie negra son masculinos y las mujeres allí son, por tradición del género, como en el tango, son las que siempre matan la ilusión. Eso lo dice el tango, ¿no? Sí, lo dice el tango y lo decís muy bien. Realmente el género negro es un género misógino por excelencia. Sí, sí. Detectives solitarios, amargados. Amargados, pero desde hace algunos años he comprobado a través de la concurrencia a distintos festivales acá y en Europa que son cada vez más las mujeres las que están incursionando en el género y están tratando, tanto desde su rol de autoras como en la creación de personajes, de atenuar en la medida de lo posible, todavía falta un largo camino por recorrer, esta mirada misógina que tiene el género desde su fundación. Si pensamos en Chandler, que es el padre del género, en todas sus novelas las mujeres son las asesinas, ¿no? Claro, claro, sí. Previamente, si nos remitimos un poco más atrás a todos los cuentos de Edgar Allan Poe, ahí todas las mujeres son víctimas, o sea, pasan de ser las que padecen los asesinatos a ser las asesinas, o sea, tanto de un padre como de otro la situación de la mujer es bastante lamentable dentro del género. La verdad que a mí se me presentó como un desafío cuando surgió la propuesta de incursionar en el género, que vino a través de Juan Sasturain, el presentar personajes femeninos que tuvieran una mirada sobre la realidad diferente. Bueno, y en ese intento estoy todavía. Eso empezó hace algunos años y se está prolongando un poco. Pero fíjate vos en el detalle de que hay numerosas mujeres en el mundo que escriben serie negra hoy, algunas realmente de veras excelentes, pero los protagonistas que diseñan son masculinos. Sí, pero lentamente me parece que la incursión de la mujer va generando otras temáticas, incluso se incluyen temas que son de preocupación femenina e incluso de mirada femenina. Creo que hay muchísimo terreno por hacer en el género, es un género atractivo, es un género que tiene millones de lectores en el mundo y se nos presenta a nosotros, a las mujeres, como un verdadero desafío incursionar dentro de un terreno tradicionalmente masculino. Yo lo estoy celebrando, la verdad que tengo compañeros muy, muy interesantes, en mis compañeros de colección, en las dos colecciones donde yo intervengo, la de Negro Absoluto y la de Editorial Revolver, y continuamente tenemos discusiones respecto del género, pero todavía las mujeres estamos en minoría, así que pero también sé que, por ejemplo, en Córdoba está Eugenia Almeida, que sí, es una excelente escritora, y también, como he ido varias veces al Festival de Córdoba Mata, el que organiza Fernando López, me he encontrado con narradoras muy interesantes y espero que sigan incursionando en el género, porque realmente es un género atractivo y que tiene asegurada la fidelidad de los lectores. Sí, más saludable que nunca, por cierto. Bueno, tendrán que seguir remando. María Inés Kremer, un gustazo haberte escuchado. Un abrazo y hasta pronto. Un placer y gracias por la conversación.